En Gilead y el mundo, la opresión no solo viene de los hombres. Hay mujeres que sostienen estos regímenes. Mujeres que castigan, vigilan y perpetúan el dolor de otras mujeres. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Y qué pasa cuando esa violencia también las alcanza a ellas? Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de las mujeres machistas. En particular referente a dos personajes muy interesantes del cuento de la criada que se llaman Serena Joy y la tía Lidia. Y es que si bien las mujeres no perpetúan el machismo o la misoginia de la misma forma que los hombres, no significa que nunca lo hagan. Y es que hay que tener en cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos misoginia interiorizada. ¿Qué significa esto? Que al haber crecido en una cultura que castiga la libertad femenina y premia la sumisión, valorando más todo alrededor del ser hombre que del ser mujer, es inevitable que también las mujeres que crecieron con este pensamiento no lo reproduzcan y no se aferran a estos comportamientos y creencias machistas. Pero ¿qué pasa cuando esto llega a un extremo, como la situación que se nos presenta en el cuento de la criada? ¿Qué pasa cuando la sociedad se cierra completamente al siquiera reconocer a las mujeres como seres humanos? Que no es una ficción, el cuento de la criada está basado en la realidad y esto pasa actualmente en muchísimas culturas. Esta historia que nos presentan nos retrata muy bien el caso particular de dos personajes que siento que son el ejemplo perfecto de lo que es ser una mujer misógena, machista, y qué pasa cuando esas cosas que tú reproducías a otras mujeres te empiezan a pasar a ti, cuando es contra ti esta violencia. Por un lado tenemos a Serena Joy. Antes de Gilead, Serena era una mujer pública que promovía la sumisión femenina. Irónicamente, ella pierde su voz por completo en el nuevo orden que ayuda a crear. Justifica la esclavitud sexual de las criadas porque cree que así preserva el orden, la fe y el propósito de las mujeres. Permite violencias extremas como la ceremonia, que es un ritual de violencia sexual, y se convence a sí misma y a los demás que esta es la voluntad de Dios. Serena no ve el abuso mientras cree que tiene un lugar en el sistema, y solo cuando es desplazada y humillada empieza a cuestionarlo. Y es que el arco de Serena es particularmente muy interesante porque creo que ella representa a estas mujeres del diario que todos hemos conocido y que son estas chicas que su sueño es ser cabeza de hogar y ser madre, y hasta ahí todo está bien porque el sueño tuyo puede ser diferente al mío y eso está bien, pero que quieren que ese sea el propósito de todas las mujeres y son súper religiosas y justifican la violencia que ejercen por la religión. Serena al inicio es una esposa de un comandante, o sea, ella es de las mujeres importantes. Ella con sus libros y creencias ayudó a crear este mundo en el que las mujeres no tienen voz ni voto, pero ella pensó que al tener este lugar privilegiado eso no le iba a pasar a ella. A lo largo de los libros y la serie la vemos abusar física y mentalmente de otras mujeres, ser completamente inconsciente del daño que causa, pero eventualmente va teniendo pequeños destellos de reacciones y de conciencia, aunque vienen siendo usualmente cuando se ve permeada ella. Tenemos el caso cuando ella intenta ayudar a su esposo que está en el hospital haciendo su papeleo y tratando de hacer sus archivos. Lo hace con ayuda de su criada June, pero él en vez de estar agradecido la violenta completamente por atreverse siquiera a leer, por atreverse siquiera a pensar más allá de y a trabajar en sus cosas. En otra ocasión su mismo esposo también le corta un dedo por ella querer que las niñas en Gilead también puedan tener algo de educación. Esto lo hace porque cuando ella va a tener una hija, que no es realmente su hija, sino hija de su criada, pero pues en Gilead se roban los bebés los altos cargos y los toman como suyos, pues le empieza a dar miedo que también esta niña que ella va a tener sea sometida y no la dejen estudiar y sea abusada. Entonces quiere cambiar eso, pero ya es demasiado tarde y terminan quitándole un dedo por ello. Cuando pasa esto, vemos que de hecho muchas otras de las esposas buscan apoyar a Serena, buscan hablar también para que sus niñas crezcan en un mundo mejor, pero al ver que los hombres no están de acuerdo y al ellos hacerlas sentir inferiores y ver lo que le hacen a Serena y de cortarle el dedo, pues se reprimen completamente y nunca vuelven a mencionarlo, lo cual se me hace súper fuerte y un ejemplo clarísimo de cómo funciona la opresión. Aquí vemos otra parte muy humana de Serena. Ella termina entregando a esta niña a que se la lleven a Canadá, a que la vuelvan a traer a este mundo un poco más humano con las mujeres, por decirlo así, y que pueda crecer en mejores condiciones, pero luego vemos que violenta muchísimo a su criada por ello. Luego vemos que se vuelve otra vez enloquecida y trata de recuperar a esta niña a todo coste sin importarle el futuro horrible que vaya a tener en Gilead. Somete a las criadas que tienen la boca cosida para no poder opinar a arrodillarse y rezar por esta bebé que no es de ella, pero que ella quiere de vuelta, sin importar lo que la madre biológica quiera, que es June, sin importar el futuro.
sin importar nada más que ella y su egoísmo. Y esto creo que es muy, muy diciente también. Y lo vemos con estas mujeres y estas personas que, por ejemplo, están muy en contra del aborto y son tipo, no, esto es asesinato, esto es terrible, pero nunca se les ve igual de involucradas con los niños huérfanos, nunca se les ve igual de involucradas con los niños de la calle o con los niños de bajos recursos cuyas familias no pueden tenerlo y cuyas familias tampoco tienen una educación o unos recursos para evitar tenerlos. Juzgan a todos a su alrededor, pero viven por su propio egoísmo sin ser conscientes de la realidad de otros y pasándoles por encima. Eso creo que es una gran representación de lo que muestra Serena Joy. En el final de su arco vemos que ella tiene una reivindicación a esto porque queda embarazada ella de su propio hijo y se lo intentan quitar, y al ver que a su marido no le importó violentarla y destruirla y que nunca la defendió y ahora tiene este bebé que debe cuidar y se lo quiere quitar el Estado porque le dicen que ella es una criminal, lo cual es porque ella hizo abusar a muchas mujeres y a muchas personas. Cuando ella ve que esto repercute en ella y que le van a hacer lo mismo que ella le hacía a sus criadas, que le van a quitar esto tan preciado que ella tiene, ahí es cuando ella empieza a entrar en conciencia y dice, hey, no sirve de nada violentar a otras mujeres porque lo único que estoy haciendo es permitir que también eventualmente me violenten a mí. Y es cuando empieza a cuestionarse todas sus creencias, y si bien sigue siendo muy religiosa y guardando muchas cosas de todo este patriarcado en el que estaba tan aferrada, pues genuinamente empieza a querer ser mejor persona por ella, por su hijo, se disculpa con muchas de las personas a las que les hizo daño y termina sin nada excepto su hijo, dándonos un mensaje de no lo puedes tener todo y menos cuando has violentado hacia los demás, pero la dejan con su hijo porque eso fue lo que ella siempre quiso, sin importarle el entorno que esto tuviera. Entonces ella queda sin nada excepto un bebé, para que también la vida le muestre que para tener un bebé en las mejores condiciones tienes que tener también otros aspectos alrededor. No solo es quererlo tener, es también tener posibilidades económicas, es también tener una estabilidad mental, es también tener un lugar donde tener a tu niño, es también tener personas que te ayuden. Y como ella lo tenía todo, nunca vio como problema forzar a otras mujeres a querer ser madres, a querer criar niños, pero ahora va a tener que criarlo siendo básicamente una persona que no tiene absolutamente nada de las riquezas que siempre tuvo, nadie que la ayude, no tiene nadie en el mundo más que su bebé. Y ahí es donde empieza su verdadero viaje de cambio, y este final para ella me gustó bastante. También tenemos por otro lado a la tía Lidia. La tía Lidia se presenta como una protectora, pero su protección implica castigo, mutilación y adoctrinamiento. Cree que al corregir a las mujeres en la forma en la que el patriarcado le exige, las está salvando. Su autoridad se basa en la crueldad disfrazada de un amor maternal. La violencia que inflige es sistemática y justificada en nombre de una moral superior, pero al final también es una herramienta más para el poder masculino. Y es que siento que la tía Lidia también es un personaje al que muchos podemos sentirnos cercanos, debido a que muchos crecimos con madres o tías que eran muy machistas, que perpetuaban esta violencia hacia nosotras, y que incluso si estábamos en la misma familia con otros hombres se les alababa a ellos, pero a las mujeres se les pordebajeaba o se les exigía más en muchos aspectos o se les prohibía cosas que a ellos no. La tía Lidia es, a mi forma de ver, la representación de una madre totalmente patriarcal, o sea, de una madre que te va a violentar, te va a golpear, te va a agredir para que complazcas esta estructura social que hay sobre ti, que te va a criticar sobre tu físico, que te va a criticar sobre tu comportamiento y que te va a violentar para que complazcas a los demás, creyendo siempre que hace lo mejor para ti, pero luego cuando se da cuenta que por esa sumisión que te forzó a tener se aprovechan de ti, es como que cae en cuenta, ¿no? Como que se arrepiente, tipo, yo no esperaba que otros tomaran ventaja de ti, yo solo quería como que fueras sumisa y que fueras bien y que la gente gustara de ti, pero no esperaba que se iban a aprovechar de ti. Y es como, pues claro que se van a aprovechar de mí, si usted me enseñó a que se aprovecharan de mí. Entonces siento que es una gran forma de mostrarlo, y es muy fuerte ver porque la tía Lidia siempre está llorando y siempre está triste cuando no está con las criadas, siempre está obsesionada con que las criadas sean lo mejor de ellas mismas, a su forma de ver, como lo más perfectas para el sistema. Pero cuando se da cuenta que el sistema no es lo que ella pensaba, cuando se da cuenta que el sistema no es que le importe que haya alta natalidad, o que no es que le importe que las mujeres son traídas de Dios para ser madres, sino que solo le importa sacar provecho de ello y violentarlas por lo mismo y abusar de ellas sin importar si son niñas, si son adultas, ahí es cuando ella empieza a arrepentirse de todo lo que hizo y a querer cambiar quién es. Sin embargo, ya de momento a veces es muy tarde, ya ha mutilado nenas, ya ha mandado a niñas menores de edad a ser abusadas.
Ya para estas alturas es como que es demasiado lo malo que ella ha hecho, pero cuando también ve que a estas niñas, a estas criadas que ella les ha cogido tanto cariño, les hacen todas estas cosas terribles, empieza a cuestionarse, ¿no? Su fe y su ¿por qué estoy haciendo esto realmente? Y ahí es donde va el punto siguiente, y es por qué permiten y sostienen por tanto tiempo esta violencia. La cuestión es que ellas creen que es lo correcto, porque han aprendido que el poder se gana obedeciendo las reglas impuestas por los hombres. Y esto con unas promesas de estabilidad, propósito y reconocimiento. Estas mujeres no son simplemente villanas, son víctimas de un sistema que las ha convencido de que su valor depende de su capacidad de controlarse y controlar a otras mujeres. El punto de quiebre es cuando la violencia las alcanza. Porque es que a diferencia de los hombres, que rara vez son víctimas directas del sistema que crean, las mujeres como Serena y Lidia terminan siendo totalmente consumidas por él. El despertar no es moral, es personal. Y es cuando sienten un dolor directo lo que más las hace dudar. Y es que como dijo Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada, nada cambia instantáneamente en una sociedad, cada cambio es como un terremoto. Empieza muy lentamente, pero antes de que te des cuenta ha cambiado por completo. Y es que estas mujeres perpetúan el sufrimiento de otras mujeres, pero no se dan cuenta que están perpetuando el suyo propio en este camino, que están dando pie a que las agredan y a que las pordebajeen y a que las silencien. Y cuando se ven sometidas es cuando dicen: ¿qué hice? ¿Qué he estado haciéndole a estas otras chicas? Creo que es muy diferente en el caso de los chicos cuando se dan cuenta, porque incluso cuando un chico es muy consciente de ello y se vuelve consciente de ello, usualmente no es porque lo vivió en experiencia propia nada más, sino principalmente porque se hizo consciente de su entorno, digámoslo así. Tipo, le pasó algo a su mamá, a su hermana, a su pareja, a sus amigas, y es cuando como que entra en razón, cuando ve que su hija de pronto está recibiendo estos abusos o estos maltratos, dice: ok, algo tiene que cambiar en mí. Pero con las mujeres es mucho más visceral y propio. Hubo muchas quejas referente al final del cuento de la criada, porque uno de los personajes masculinos protagonistas, que se llama Nick, que era una de las parejas de la protagonista June, delató un plan que tenía la resistencia para poder salvarse un poco él y huir con la persona a la que amaba, que era June, sin importarle las consecuencias de esto, que en el caso de lo que él hizo fue que desvivieran a muchísimas mujeres en un prostíbulo. Mujeres que ya habían sido maltratadas y heridas de mil maneras y ahora les quitaban la vida porque digamos que este chico no lo pensó más allá de lo que él quería o sentía en el momento. A mucha gente se le hizo descabellado, pero a mí en realidad se me hizo bastante lógico, porque este era un personaje que era un comandante, era un personaje que era un alto cargo en este gobierno de torturas, que en muchas ocasiones pudo escapar y no lo hizo, y que ayudó a crear este régimen también, que fue de los primeros en crearlo. Nunca pensaba más allá de todo lo que estaban viviendo las mujeres a su alrededor, todas las torturas que vivían, hasta que se enamoró de una, y solo le importaba a esta mujer de la cual se enamoró, no el sistema en general, que es algo que vemos mucho en el día a día. Hay muchos hombres que se sienten muy protectores y muy cuidadores de las mujeres a su alrededor y dicen como: no, es que yo tengo mamá, yo tengo novia, yo obviamente quiero que las mujeres estén bien, pero no hacen conciencia de pronto de las violencias que perpetúan en un sistema más general, de pronto hacia otras mujeres, de pronto de sus micromachismos o cosas como: no, es que yo no considero que una mujer pueda ser jefa, o yo no considero que una mujer deba ser presidenta, cositas así que poco a poco construyen una sociedad que por debajea, infravalora y oculta a las mujeres. Entonces creo que esa es la diferencia entre los hombres que a veces se hacen conscientes de estos sistemas y las mujeres que lo hacen. Obviamente muchos hombres sí se hacen conscientes porque les pasa a ellos mismos o porque entienden que esto también los violenta a ellos y los oculta a ellos y no les permite ser libres o expresarse, pero principalmente cuando este sistema agarra así tan fuerte a los hombres, es hombres que de pronto pertenecen a comunidades como la LGBTI, que esto también lo tratan en el cuento de la criada, los chicos gays, las lesbianas y todos los de la comunidad son traidores de género, los cuales también son violentados en este sistema patriarcal de Gilead, pero los que no hacen parte como de estas minorías a las que ellos consideran minorías, pues viven una vida relativamente normal en ciertos aspectos. Lo mismo con otro personaje muy interesante de la serie que se llama Lawrence, que también ayudó a crear este sistema y le pegó duro cuando vio que su esposa lo odiaba por ello y cuando vio que le arruinó la vida a su esposa. Ahí fue cuando cayó en cuenta de lo malo que fue todo lo que hizo, pero porque obviamente afectaba a su esposa terriblemente todo esto que él había llevado a cabo. En cambio, en el caso de las mujeres es porque se afectan directamente. En el caso de Serena o de la tía Lidia es porque directamente empezaron a vivir estas violencias y estos por debajeos, y por eso creo que para mí son dos de los personajes más interesantes, más realistas y con los arcos más completos que hay en esta serie. El cuento de la criada nos muestra que la misoginia no es exclusiva de hombres. Las mujeres también pueden sostenerla, repetirla y creer en ella, pero al final esa misoginia también las daña.
El sistema no las salva por ser cómplices, las destruye por ser mujeres. Pero bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Cuéntenme qué tal les pareció el final de estos personajes, el arco que han tenido, la historia detrás de ello. ¿Conocen personas así en la vida real, mujeres que replican esta misoginia, pero que a veces de pronto tienen brillos de conciencia? ¿Cómo es la relación con estas personas para ustedes? Quiero saberlo todo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados. Y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.